¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos en el mes de febrero, mes del amor y la amistad, así que el día de hoy vamos a hacer un corazón en 3D y el primer paso que vamos a hacer es un marco en toda nuestra hoja de 1 centímetro en toda la orilla. Una vez que ya tenemos nuestro marco, vamos a hacer una línea en esta parte de aquí. Esta inclinación puede variar, ustedes dependiendo la inclinación en la que quieren que vayan las líneas de su corazón. Así que yo la voy a hacer más o menos a esta altura. Y una vez que ya tengo esta línea, voy a proceder a hacer el corazón. Más o menos lo vamos a hacer centrado y vamos a partir de esta parte de aquí. Entonces vamos a hacer nuestro corazón, vamos a hacer un corazón más o menos mediano al centro de nuestra hoja para que se vean bien todas las líneas que vamos a hacer. Aquí más o menos nosotros vamos a tener el centro del corazón. Esta línea la vamos a borrar porque eso se verá mal en nuestro dibujo. La otra parte de la mitad del corazón va ligeramente más chica, esto por la posición, ya que se va a ver como si fuera desde el horizonte hacia esta parte de acá, entonces es por eso que se va a ver un poco más chico, pero también va pegado a esta línea de acá. Bien, ahí tenemos ya listo nuestro corazón. Ahora vamos a borrar esta línea que acabamos de hacer al centro, y lo que vamos a hacer ahora es tomar algunas medidas. Del lado izquierdo de nuestra hoja vamos a tomar como referencia esta línea de aquí y vamos a partir hacia la parte de arriba dejando 1 centímetro y hacia la parte de abajo igual 1 centímetro. Vamos a ir marcando centímetro a centímetro. Del otro lado vamos a ir marcando únicamente medio centímetro hacia arriba y a la parte de abajo igual medio centímetro. Esto para que le dé un buen efecto a nuestro dibujo. Una vez que ya tenemos marcado el centímetro y el medio centímetro de este lado, vamos a continuar haciendo las líneas justamente como deben de ir. Digamos que tenemos el centímetro en la parte de abajo de este lado y el medio centímetro de este otro lado, así que vamos a unir uno con otro. Y así prácticamente en toda la hoja. Una vez que terminamos este paso, como ven aquí ya termina la línea de este lado y de este otro lado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la parte de abajo, esta línea de aquí vamos a marcar nuevamente 1 centímetro y en la parte de arriba vamos a marcar medio centímetro. Una vez que terminamos ya todas las líneas y tenemos ya listo el corazón, todavía lo tenemos con lápiz, así que todavía tenemos la oportunidad de corregir el corazón, como es este caso. No me gusta cómo se ve el corazón, así que lo voy a corregir un poco. Como ven, aquí lo corregí ligeramente, esta línea no me gustaba cómo estaba y yo la hice de esta manera. Muchos se preguntarán por ahí, pero Kunz, este dibujo ya lo había hecho otro canal de dibujo. Así es, este dibujo es de Milton Core, Dibujar y Crear. La verdad es que me pareció muy interesante este tipo de dibujo. Únicamente yo lo voy a modificar un poco, ya que este canal de dibujo tenía las líneas completamente derechas. Yo las voy a hacer hacia el horizonte y yo lo voy a hacer a todo color. Bueno, el siguiente paso que necesitamos, como ven, aquí hicimos bastantes líneas. Lo que vamos a hacer es únicamente utilizar una línea así y una línea no. En este caso vamos a empezar con la punta del corazón. Vamos a empezar con esta línea de aquí. Vamos a hacer estas curvas de esta manera y nos vamos a ir hacia esta línea de aquí. Esto va a hacer que nuestro corazón se vea muy redondo. Vamos a dejar una línea que es donde hicimos la parte final de este lado y vamos a continuar con la que sigue, que sería esta de aquí. Vamos a hacer la misma curva de esta manera, seguimos de este lado y vamos a subir más o menos a esta distancia hacia la otra línea que sigue. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en cada una de las líneas. Bien, aquí ya tenemos todas estas líneas. Ahora lo que vamos a hacer es torcer un poco las líneas que vienen de este lado. Las vamos a hacer de esta manera y que se vea hundido el corazón.
Una vez que ya tenemos todas nuestras líneas definidas, ahora vamos a marcarlo manualmente. Aquí ya no vamos a utilizar regla, así que vamos a marcar toda la orilla del corazón. Vamos a marcar todas las líneas que acabamos de hacer dentro de él y todas las líneas, bueno, no exactamente todas, recuerden que una la vamos a dejar en limpio y seguimos una sí y una no. Bien, ya tenemos listas marcadas todas nuestras líneas. Como ven, en esta línea me equivoqué. Aquí voy a tratar de componerlo utilizando un color muy oscuro. Vamos a ver si podemos tapar esta línea donde hubo un error. Una vez ya que tenemos listo marcado todo nuestro dibujo, vamos a borrar todo el excedente de lápiz, y lo que yo voy a hacer es marcar primero con mis colores Sharpie. Vamos a hacer bastantes colores, un color sí y un color no, para que se vea multicolor. Se va a ver bastante chido este dibujo. Tenemos mucho cuidado con el marco del dibujo. Si quieren pueden marcarlo o dejarlo así y únicamente que queden las orillas con el color. En este caso yo lo voy a marcar para que se vea muy chulo. Entonces vamos a darle color a este dibujazo. Una vez que terminamos con los marcadores y se dieron cuenta, en toda la orilla de lo que es el corazón y la parte de afuera, lo que hice fue marcar un poco más la parte de la orilla del corazón con el mismo tono del marcador para lograr este efecto, así con cada uno de los colores. Y una vez que ya tenemos todo lo que es con los marcadores, ahora vamos a utilizar el color negro. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de color negro. Esto para darle la sombra en toda la orilla de nuestro corazón, y la vamos a ir desvaneciendo un poco hacia las orillas y también en la parte del corazón. Después lo que vamos a hacer va a ser lo mismo que hicimos con el marcador. Vamos a escoger nosotros el color que más se asemeje a el color que nosotros tenemos con el marcador. Lógicamente más oscuro, que sea entre el negro y el verde. Bueno, en el color que acabamos de poner, que sea un intermedio para que el efecto se vea bien en la sombra. Y también vamos a escoger un color más claro, esto para darle algunos brillos que vamos a necesitar. Entonces ahora vamos a darle sombra a todo nuestro corazón. Vamos a darle esa profundidad, que se vea como si estuviera sumido. Y así es como queda un corazón en 3D. Lo único que yo hice extra fue hacer este marco en color negro, que bueno, está muy fácil, ustedes pueden hacerlo. Camaradas, si les ha gustado este tipo de dibujos de 3D a todo color, pónganlo ahí abajo en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal, denle click a la campanita para recibir notificaciones, se enteren cuando suba un video nuevo. Camaradas, nos vemos hasta la próxima.